Hay un nombre que durante décadas hizo temblar a policías, rivales y socios por igual. Un nombre que se pronunciaba en voz baja en los barrios de Medellín, en los clubes nocturnos de Miami y en los despachos de la DEA. Una mujer que no solo sobrevivió en el mundo más brutal del crimen organizado, sino que lo conquistó, que ordenó asesinatos con la misma frialdad con que otros firman contratos, que movió toneladas de cocaína entre dos continentes cuando los hombres más temidos del planeta aún aprendían a hacer negocios. Esta es la historia de Griselda Blanco, la madrina de la cocaína, la arquitecta de una violencia que redefinió para siempre lo que significa el narcotráfico en América. La pregunta que muchos se han hecho no es cómo cayó. La pregunta es cómo una mujer nacida en la miseria más absoluta, sin educación formal, sin recursos ni contactos, llegó a construir un imperio criminal que le generaba más de 80 millones de dólares al mes. Y cómo, durante décadas, logró que ni la justicia estadounidense ni sus propios enemigos pudieran detenerla. Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia. Su infancia no fue simplemente difícil, fue devastadora. Creció en los barrios más pobres de Medellín, a donde su familia se trasladó cuando ella era todavía una niña. La ciudad en esa época era un laberinto de callejones estrechos, desigualdad profunda y violencia cotidiana. Su madre, una mujer dura y errática, la maltrataba físicamente con una frecuencia que los investigadores describirían años después como sistemática. No hubo figura paterna estable. No hubo red de protección, solo la calle y la necesidad de sobrevivir. Lo que ocurrió a los 11 años de edad marcó para siempre la trayectoria de Griselda Blanco. Según varios testimonios recogidos por periodistas e investigadores, a esa edad participó en el secuestro de un niño de un barrio adyacente con la intención de pedir rescate. Cuando la operación salió mal, el niño fue asesinado. Había quienes decían que fue su madre quien apretó el gatillo. Otros señalaban directamente a Griselda. Lo cierto es que, a una edad en que la mayoría de los niños todavía juegan, ella ya había cruzado una línea que muy pocos adultos se atreven a cruzar. Durante su adolescencia trabajó como carterista y se involucró en redes de prostitución en Medellín. Fue ahí donde conoció a Carlos Trujillo, su primer marido, un falsificador de documentos con quien tuvo sus primeros hijos y a través de quien aprendió los mecanismos básicos del crimen organizado. La red de contactos, los sobornos, la discreción. Pero ese matrimonio terminó en tragedia cuando Griselda, ya en los años 60, ordenó el asesinato de Trujillo. Al menos eso sostienen varias fuentes judiciales. Tenía poco más de 20 años y ya había tomado una decisión que definiría el resto de su vida. Nunca sería una pieza en el tablero de otro. Siempre sería quien movía las piezas. En la segunda mitad de la década de 1960, Griselda Blanco tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de miles de personas en 2 continentes. Se mudó a Nueva York con documentos falsos. En ese momento, el tráfico de heroína dominaba el mercado de las drogas en Estados Unidos y la cocaína era todavía un producto de nicho, asociado con círculos de élite y artistas. Nadie imaginaba lo que se venía. Griselda lo vio antes que casi todos. Desde Nueva York, comenzó a construir una red de distribución de cocaína que conectaba a proveedores colombianos con consumidores estadounidenses. Sus operaciones iniciales eran modestas, pero extraordinariamente bien organizadas. Usaba a mujeres como correos humanos, ocultando la droga en lencería diseñada especialmente para ese propósito.
Algunos testimonios indican que ella misma diseñó ciertos métodos de ocultamiento que luego se convertirían en estándar en el narcotráfico internacional. Tenía un instinto para los negocios ilegales que ninguno de sus contemporáneos supo igualar en esa etapa. A comienzos de la década de 1970, las autoridades estadounidenses comenzaron a rastrear sus operaciones. En 1974, fue acusada por un tribunal federal de Nueva York de conspiración para importar y distribuir cocaína. Griselda Blanco no esperó la captura, huyó. Y su huida no fue una retirada. Fue una reubicación estratégica. Se estableció en Miami, y lo que construyó allí superaría cualquier cosa que hubiera hecho antes. Miami, en la segunda mitad de los años 70, era una ciudad en transformación. El dinero del petróleo, el turismo y los negocios internacionales fluían sin cesar, pero también había algo más. Una demanda creciente y voraz de cocaína entre una clase media y alta que buscaba estimulantes para un estilo de vida que el cine y la televisión ya habían comenzado a mitificar. Griselda Blanco leyó ese mercado con precisión quirúrgica y lo saturó. En esos años, estableció vínculos directos con los principales productores de cocaína en Colombia, entre ellos los fundadores del Cartel de Medellín. Su relación con Pablo Escobar es uno de los aspectos más discutidos por historiadores del crimen. Según algunos testimonios, Griselda fue uno de los primeros contactos de distribución que Escobar utilizó para introducir su cocaína en territorio estadounidense. Otros investigadores van más lejos y sostienen que fue ella quien le enseñó a Escobar algunos de los principios fundamentales de la logística del tráfico internacional. Lo que sí está documentado es que ambos se respetaban. Y en ese mundo, el respeto se medía en miedo. Pero lo que convirtió a Griselda Blanco en una figura histórica dentro del narcotráfico no fue solo su capacidad para mover droga. Fue su disposición absoluta para usar la violencia como instrumento de control de mercado. Y aquí es donde su historia se vuelve verdaderamente oscura. A finales de los años 70 y durante toda la primera mitad de los 80, Miami vivió una ola de violencia sin precedentes en la historia de una ciudad estadounidense. Ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes convertían las calles, los centros comerciales y los restaurantes en escenarios de masacres. Se contabilizaron más de 200 asesinatos vinculados directamente al tráfico de cocaína colombiana en menos de una década. Los medios lo llamaron la Cocaine Cowboy Wars, y el nombre era exacto: una guerra de cowboys en la que las reglas del salvaje oeste se aplicaban con armas automáticas en plena ciudad moderna. Griselda Blanco no solo participó en esa guerra, la dirigió en buena medida. Los investigadores de la DEA y el FBI que reconstruyeron esos años calculan que fue responsable directa de al menos 40 asesinatos. Otras fuentes elevan esa cifra considerablemente. Entre sus víctimas más notorias se encontraban rivales del negocio, socios que habían traicionado su confianza y, en al menos un caso documentado, un inocente que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Uno de los episodios más brutales que se le atribuyen ocurrió en el Dadeland Mall de Miami en julio de 1979. Dos hombres armados con subfusiles entraron al local de una licorería dentro del centro comercial y ejecutaron a dos individuos vinculados a una organización rival. Fue uno de los primeros tiroteos masivos en un lugar público de la historia moderna de Estados Unidos. El mensaje era inequívoco. Griselda Blanco no distinguía entre territorios seguros y peligrosos. En su guerra todo era territorio de guerra. Pero quizás la innovación más ominosa que se atribuye a su organización fue la introducción de los sicarios en motocicleta como método de asesinato.
Hasta ese momento, los crímenes del narcotráfico en Colombia y en los enclaves latinoamericanos de Estados Unidos seguían patrones más convencionales. El uso sistemático de hombres en moto con un conductor y un tirador en la parte trasera permitía atacar con rapidez y escapar con facilidad en el tráfico urbano. Esa táctica, perfeccionada por los sicarios al servicio de Griselda Blanco en Miami, fue exportada de regreso a Colombia y se convirtió en la firma del Cartel de Medellín durante los años más violentos de la guerra contra el Estado colombiano. En cierta forma, el método que haría tristemente famosa a Medellín tuvo parte de sus raíces en las calles de Miami. Su fortuna era difícil de calcular con precisión, pero las estimaciones más conservadoras del Tesoro estadounidense situaban sus ingresos netos en más de $2.000 millones a lo largo de su carrera criminal. Poseía propiedades en varios países, joyas de valor extraordinario, y mantenía un estilo de vida ostentoso que alternaba con periodos de perfecta invisibilidad cuando la presión policial aumentaba. Le gustaba el lujo, pero también sabía desaparecer. En su vida personal, Griselda Blanco tuvo al menos 3 maridos más después de Trujillo. Todos ellos terminaron muertos de manera violenta, lo que llevó a algunos de sus asociados a llamarla, en privado, la Viuda Negra. Tuvo 4 hijos varones, a quienes involucró de manera directa en sus operaciones. 3 de ellos murieron asesinados en el contexto del narcotráfico. Solo uno sobrevivió. El costo de ser hijo de Griselda Blanco era casi siempre letal. Hay un detalle de su personalidad que suele sorprender a quienes estudian su historia. Griselda Blanco tenía una colección de muñecas que cuidaba con esmero. También era devota de imágenes religiosas y creía profundamente en la protección sobrenatural. Esa convivencia entre brutalidad extrema y devoción casi infantil es uno de los rasgos que hace a su figura psicológicamente fascinante para criminólogos. Representaba, en estado puro, la capacidad humana para compartimentar la violencia y la ternura dentro de una misma mente. Su captura, cuando finalmente llegó, no vino de una operación espectacular. En febrero de 1985, agentes de la DEA la detuvieron en Irvine, California, mientras vivía bajo una identidad falsa. Lo irónico es que la investigación que condujo a su arresto había comenzado años antes, a raíz de un soplón que conocía sus operaciones desde dentro. No la venció un operativo de inteligencia sofisticado, la vendió alguien de su propio círculo. El proceso judicial fue largo y complicado. Varios testigos clave murieron o se retractaron antes de declarar. Griselda Blanco, con acceso a los mejores abogados que el dinero del narcotráfico podía comprar, maniobró durante años para obstaculizar el proceso. Finalmente fue condenada y cumplió una pena de prisión de aproximadamente 10 años, considerablemente menor a la que los fiscales habían pedido. En 2004, fue deportada a Colombia después de que las autoridades estadounidenses determinaron que no había suficientes pruebas para juzgarla por los cargos de asesinato más graves que pendían sobre ella. De regreso en Medellín, la ciudad donde todo había comenzado, Griselda Blanco intentó llevar una vida discreta. Colombia no era el mismo país que había dejado décadas atrás. El cartel de Medellín había sido destruido. Pablo Escobar llevaba más de una década muerto. El narcotráfico había mutado y fragmentado en docenas de organizaciones más pequeñas y en muchos casos más violentas. La mujer que había sido la reina de ese mundo llegaba como una figura del pasado, poderosa en la memoria, pero sin el poder que alguna vez tuvo. El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras salía de una carnicería en el barrio Belén de Medellín. Tenía 69 años. El método utilizado fue el mismo que ella había popularizado décadas antes:
un sicario en motocicleta. La ironía histórica es casi imposible de ignorar. La mujer que había introducido ese método en el arsenal del crimen organizado murió víctima de su propia innovación. Las teorías sobre quién ordenó su muerte son variadas. Algunos investigadores señalan a organizaciones criminales actuales que veían en ella una figura que podía reclamar territorio o influencia. Otros apuntan a enemigos viejos, rencores acumulados durante décadas de traiciones y violencia. También existe la teoría de que su muerte fue un ajuste de cuentas pendiente desde los años del cartel de Medellín. Nadie ha sido condenado por su asesinato. El caso permanece abierto, como tantos otros capítulos de su historia. El legado de Griselda Blanco es profundamente ambivalente. Por un lado, su historia inspiró una industria entera de documentales, series y películas que la presentaron como una figura casi mítica. La serie de Sofía Vergara, que lleva su nombre, estrenada en 2023, trajo su historia a una nueva generación de espectadores. Pero esa fascinación cultural corre el riesgo de opacar algo fundamental. Detrás de cada kilo de cocaína que ella movió, había una cadena interminable de sufrimiento. Campesinos obligados a cultivar coca bajo amenaza. Jóvenes reclutados como sicarios que morían antes de cumplir 20 años. Familias destruidas en Miami, en Medellín, en Nueva York. Personas anónimas que nunca tendrán un documental ni una serie que cuente su historia. El narcotráfico que Griselda Blanco ayudó a construir y expandir no fue solo un negocio criminal, fue una fuerza de desintegración social que corrompió instituciones, militarizó barrios enteros, normalizó la violencia como mecanismo de resolución de conflictos y dejó cicatrices en la estructura de varios países que todavía no han terminado de sanar. Las organizaciones que vinieron después, los carteles mexicanos, las bandas criminales que operan hoy en toda América Latina son en parte herederas de las estructuras, los métodos y la filosofía que ella y sus contemporáneos desarrollaron en aquellas décadas. La historia de Griselda Blanco no es la historia de una mujer excepcional que eligió el camino equivocado. Es la historia de cómo la pobreza, la violencia temprana, la ausencia de cualquier red de contención y la ambición sin límites pueden convertir a un ser humano en una máquina de destrucción. Y es también la historia de cómo una sociedad que genera esas condiciones y que al mismo tiempo genera la demanda insaciable del consumo de drogas, termina produciendo los monstruos que después lamenta. Griselda Blanco murió como vivió, en la calle, de un disparo, sin tiempo para reaccionar. La carnicería de Medellín, donde la encontraron, era en cierta forma un escenario tan propio de su historia como los clubes de Miami de los años 80 o los callejones de Cartagena de su infancia. Lo que comenzó con una niña sin nada en un barrio sin futuro, terminó con una anciana que lo había tenido todo y lo había perdido todo. Y en el camino se llevó consigo a decenas de personas que merecían vivir. Ese es el verdadero legado de la madrina de la cocaína. No el poder, no el dinero, no la leyenda, sino la cuenta imposible de saldar de todo lo que se destruyó para que ella pudiera construir su imperio. Una cuenta que, de una forma u otra, la sociedad sigue pagando hasta hoy.